Hola, buen día, espero que estén muy bien. Hoy les quiero compartir la lectura de este documento que se me hace muy importante. Se titula ¿Qué es la discapacidad?, de la doctora Laura Frade Rubio, ¿qué es la discapacidad?, en competencias en educación especial y en educación inclusiva 2011. Es un documento con información que te apoya, que favorece el ampliar nuestro panorama respecto a qué es la discapacidad y cómo influye tanto en las personas como en la sociedad. Entonces, bueno, le voy a dar lectura a este documento, el cual considero muy importante, por eso se los comparto. No es necesario que estén pegados al video, es una manera que yo tengo de estudiar, cuando mandan videos con lecturas, lo que hago es pongo el video y comienzo a hacer actividades y yo logro estar haciendo actividades mientras escucho, y es una forma que yo tengo de estudiar. Pero bueno, cada quien tiene pues su manera, su estrategia de estudiar, ahora sí que somos con inteligencias múltiples y cada quien sabe cuáles son nuestras fortalezas y las áreas de oportunidad, ¿verdad? Para las técnicas de estudio y así. Bueno, voy a comenzar a leerles este documento. Les recuerdo qué es la discapacidad, de la doctora Laura Frade Rubio, qué es la discapacidad en competencias en educación especial y en educación inclusiva 2011. Déjame un traguito al té. Bien, partamos de qué es la capacidad. La capacidad es la posibilidad de hacer algo, lo que sea, en tres ámbitos fundamentales de la vida de una persona: motriz, cognitivo, incluido lo sensorial y afectivo. Lo que las personas capaces pueden hacer en contraposición a las que no son capaces. Esta es una condición que se define por el potencial que tiene un sujeto para hacer. Si por alguna razón este último no puede realizar algo, entonces tiene discapacidad, aunque no quiere decir que sea absoluta, sino más bien que existe algo que en definitiva no se realiza porque se cuenta con un impedimento para hacerlo. Así, una persona con discapacidad es aquella que enfrentará obstáculos para moverse, sentir, pensar, hablar o percibir los estímulos. No podrá ver, ceguera; no podrá oír, sordera; no podrá desplazarse, incapacidad motriz, paraplegia, cuadriplegia, parálisis cerebral, etc. No podrá pensar y conocer como todos, discapacidad intelectual; no podrá hablar, disartria; o bien no se podrá relacionar con los demás, autismo; o no percibe la realidad de la misma forma, como cuando se padece algún trastorno psiquiátrico, etc. O bien se padecen múltiples discapacidades al mismo tiempo, PCI, pero también es ciego y sordo. Una discapacidad es entonces la imposibilidad para pensar, sentir, recordar, hacer algo, así como para moverse, relacionarse y distinguir lo real de lo que no lo es, todo junto o cada una por separado. Se presenta cuando la persona no puede responder a las diferentes demandas del entorno como lo hacen las personas que conforman la gran mayoría de la sociedad y que sientan los estándares y los principios sobre lo que es hacer y no hacer. Estas últimas son las que pueden enfrentarlo todo o casi todo, y además así lo perciben y lo sienten. El concepto de discapacidad emerge entonces de la posibilidad de hacer, misma que emerge como categoría de análisis de los miembros de una sociedad, puesto que son los demás los que establecen quién es capaz y quién no. Entonces, por una parte, es una construcción y representación mental que hace la sociedad para nombrar a quienes son diferentes. Así es una comunidad indígena, una persona con discapacidad intelectual que puede trabajar y salir adelante, se casa, tiene hijos y participa como cualquier otro. No se le considera como tal. Esto porque el nivel de exigencia, lo que se espera que realice, puede ser satisfecho por este sujeto.
En cambio, en el mismo pueblo, un indígena que no puede caminar, aunque sea un genio, sí es discriminado. Inclusive, se llega a visualizar como una carga porque no puede trabajar y procurar el sustento como el resto de los miembros de la misma. Por lo tanto, dicha construcción social involucra posibilidad de cumplir con las expectativas que impone la sociedad a las y los individuos que la conforman y estará supeditada al estilo de vida de los miembros de esa comunidad. No obstante, por el otro lado, dicha discapacidad también estará sujeta a la condición biológica que caracteriza al sujeto. Es decir, que la discapacidad no surge de la nada, sino de un impedimento real que existe independientemente de la sociedad, pero que será valorada o subvalorada por ella. Y que si en condiciones normales no aparece como tal, cuando estas últimas se modifican y los sujetos que la padecen son afectados, dicha discapacidad emerge a la luz. Por ejemplo, un indígena con discapacidad intelectual puede vivir y ser aceptado por su comunidad, pero cuando ésta entra en contacto con otros pueblos, como por ejemplo nuestra cultura, entonces ésta sí se observa y de manera automática es nombrado como tal. Pero además, los suyos comienzan a identificar que efectivamente padece algo. Esto implica que las condiciones en las que se desempeñan las personas no son estáticas y se modifican de manera continua. Aunque una sociedad no visualice que estas discapacidades existen, el contexto o una modificación en el mismo lo sacarán a la luz. Por lo tanto, la discapacidad como categoría de análisis de los miembros de una comunidad, de la población de la misma y como concepto, se modifica en el transcurso del tiempo, de las sociedades y de las culturas. No es un término estático porque las demandas sociales y necesidades se modifican. Por ejemplo, quien padecía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, en las culturas nómadas o agrícolas podría salir adelante en mejores condiciones que actualmente, dado que ahora la exigencia máxima es poner atención a los detalles, a una coma en el escrito, a un número o signo en una cuenta, a los detalles de un proyecto que se genere en el largo plazo, para lo cual hay que poner atención sobre la meta previamente especificada. Más aún, una persona con discapacidad que satisface los requerimientos sociales y por lo tanto es reconocida como normal y parte activa de la comunidad puede correr riesgos porque no se identifican los límites que impone su desventaja biológica. Imaginemos a una indígena con discapacidad intelectual que se vale por sí misma y todo el mundo la acepta como tal. Un día sale, le da un ataque epiléptico en el arroyo y muere ahogada sola. La falta de visualización de su impedimento dirime la responsabilidad social sobre la misma, de manera que no se le cuida como se debería, es decir, que dicha discapacidad existe independientemente de que la sociedad la vea. En este sentido, la discapacidad como concepto y categoría de análisis de los miembros de una sociedad es un término interactivo entre dos partes. Por un lado, lo que piensa y establece la sociedad que debe ser satisfecho por el individuo y por el otro, el destino genético y biológico que marca la naturaleza. Es decir, que aunque cierta sociedad no la note, la discapacidad existe, está ahí y es real, y se manifiesta en los momentos en los que las demandas aumentan su complejidad por alguna modificación externa al ambiente, o peor aún, cuando el propio sujeto desea hacer algo que no se puede hacer. Desde una visión de competencia, la discapacidad existe por el nivel en que una persona puede o no satisfacer las demandas complejas que se presentan en el entorno, y esto estará supeditado por su propia competencia, es decir, es competente a pesar de padecer una discapacidad cuando logra superarla mediante diferentes estrategias.
No es competente quien la niega, sino quien la enfrenta aceptándola, transformándola y recreándola para salir adelante. Cuando en una sociedad se acepta la discapacidad como categoría de análisis de la población que la compone, el paso siguiente es la definición de derechos y su ampliación, es decir, que si se acepta que existe la misma sobre la base de quién padece una discapacidad, es diferente porque no puede hacer las cosas como los demás, entonces el derecho se amplía, lo que implica que la persona que la padece tiene ciertos derechos y que es la sociedad la que tiene ciertas obligaciones para con ella. Por lo anterior, negar que la discapacidad existe trae como consecuencia que no se protejan las garantías necesarias que tienen. De ahí la importancia del reconocimiento de su existencia. Dicha negación promueve la pérdida de derechos, como lo sería que un seguro no reconozca los gastos que se deberán hacer con una persona que la padece. Bueno, pues ya les compartí este documento referente a qué es la discapacidad de la doctora Laura Frade Rubio, que es la discapacidad en competencias en educación especial y en educación inclusiva 2011. En lo personal me pareció muy interesante, espero que para ustedes también y que les sea de utilidad. Nos vemos pronto, bye bye.